duelo en el paciente oncológico. En un momento vamos a iniciar a las 6 de la tarde con 10 minutos. Iniciamos. Me gustaría saber si el maestro Celso ya se encuentra presente en plataforma. Buenas tardes, maestro Abel, claro que sí. Muy bien, maestro. Perfecto. Lo hacemos hospedador, ¿verdad? En maestro Celso PC. Sí, por favor. Blanca, ¿me ayudas, por favor? Ya está listo. Muy bien, gracias. Pues bueno, este tema de esta tarde va encaminado en el paciente oncológico, tanto para más sobre todo a la familia, sí, enfocado al familiar, que en este caso nosotros formamos parte de ese proceso de duelo en el paciente oncológico como personal de enfermería. En cualquier institución que nos encontremos elaborando, muchas veces nosotros formamos parte de eso, donde tenemos que encaminar, ayudar al familiar a ese proceso de duelo, más cuando estamos hablando de un paciente oncológico fase terminal. No es fácil, no es sencillo tener mucho apoyo emocional a un familiar de un paciente oncológico en ese momento, y sobre todo cuando ocurre pues el fallecimiento de su ser querido. Es un proceso un poquito complicado, y eso es lo que nos va a compartir en su experiencia el maestro Celso, cómo abordar, ¿sí? Cómo abordar esa parte del acompañamiento en el duelo en un familiar con un paciente que tenga cáncer. Pues bueno, vamos a iniciar. Ya son las 6 de la tarde con 10 minutos. Maestro Celso, le cedo la palabra para iniciar. Les recuerdo a nuestros participantes que este curso es totalmente gratuito. Si alguien desea obtener su constancia con valor curricular, tiene un costo de 250 pesos. Iniciamos, maestro Celso. Buenas tardes. Empezamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse una vez más en estas actividades que promueve el maestro Abel. Muchas gracias también a Enfermería La Guadalupana, ¿no? Por promover este tipo de actividades, ¿sí? A ver, maestro Abel, si me escucha, ¿me puede poner como anfitrión? Blanca, por favor, hay que poner al maestro Celso como anfitrión. Ya puede compartir pantalla. Ok. Ok, muy bien. Entonces, bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos. Y bueno, para mí es un placer el que me hayan dado la oportunidad de acompañarlos y trabajar este tema que realmente es muy fuerte en el entorno laboral, ¿no? El hecho de cómo abordar de una manera saludable las pérdidas, ¿no? Y más con pacientes oncológicos. Entonces, bueno, pues me gustaría que se sintieran con toda la confianza de hacer preguntas, ¿no? De hacer preguntas, de hacer comentarios, levanten la mano, pueden escribirnos por medio del chat, ¿no? Y entonces vamos a estar atendiendo todas sus dudas, ¿no? Entonces, vamos a trabajar sobre el duelo en el paciente oncológico. Y bueno, para comenzar, me gustaría que tú nos compartieras, ¿qué sabes sobre el cáncer? ¿Qué sabes sobre estos pacientes oncológicos? Si nos puedes compartir desde tu experiencia profesional o desde tu experiencia personal, ¿qué sabes sobre el cáncer?
Es una enfermedad que muy pocas veces no tiene cura. Ok, muchas gracias. Gracias, maestro. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Qué tipo de cánceres hay o cómo se clasifican? A ver, ¿alguien nos puede compartir? ¿Qué sabe sobre el cáncer? ¿Cómo se clasifican? ¿No? Eh, ¿Cómo es el proceso de atención de la enfermedad como tal? ¿Qué sabes acerca de eso? Recuerden que los leemos también por medio del chat, ¿no? Los leemos por medio del chat y los escuchamos para quien guste compartirnos su punto de vista, ¿sí? ¿Qué sabes sobre esta enfermedad? ¿Qué sabes sobre el proceso de la enfermedad? ¿Alguien que nos quiera compartir? Maestro Abel. Sí, maestro. Maestro Pues Abel, desde su experiencia, ¿qué nos puede compartir sobre el cáncer? Pues que el cáncer existen de dos tipos, que es benigno y maligno. En el caso del maligno, deteriora la salud de una persona y la causa exacta de por qué se produce el cáncer, pues hasta el día de hoy es desconocida. Se sugiere que es un proceso a nivel celular, que nuestras mismas células del cuerpo atacan a las células sanas, a nuestras células sanas, como que hay una mutación celular y es lo que provoca el cáncer, que hoy en día existen de diferentes tipos, de cáncer de estómago, ¿sí? Si hablamos de un cáncer de pulmón, cáncer de hígado, podemos hablar hasta un cáncer de lengua, cáncer ocular, y también tenemos ahora sí las leucemias, que son los cánceres en la sangre. La Ok, leucemia que es comúnmente muy grave en niños. ok, muy bien. No hay una causa específica para desarrollar esta enfermedad. Nos comenta María de los Ángeles, dice, es un proceso largo, doloroso, como paciente y familiares. Ok, muy bien. Resulta que hay, como decía, como nos comenta el maestro Abel hace un momento, hay diferentes tipos de cáncer, ¿no? Y lamentablemente no hay una cura específica para el cáncer, ¿no? Se conoce como una enfermedad terminal en donde los pacientes van llevando un tratamiento, ¿no? Hay cánceres que se pueden operar, hay cánceres que se pueden tratar por medio bueno, de tratamientos, quimioterapias, radioterapias, ¿no? Entonces, es importante que tomemos en cuenta algo. El paciente que ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal acaba de perder su vida, acaba de perder sus expectativas,
sueños que tenía por cumplir, ¿no? Y acaba de perder una, una gran parte de su vida. Sí, y cuando los pacientes reciben este tipo de noticias, pues bueno, hay diversas reacciones, ¿no? Hay reacciones eh, que se pueden eh, que se dan la oportunidad de hacer cosas que no habían hecho antes. A esto le llamamos modos de afrontamiento. ¿Cómo enfrentas como persona una situación para la cual no estás preparado, ¿no? Y entonces hay diferentes tipos de reacciones, ¿no? Las más comunes tienen que ver con el miedo, con el enojo y con la tristeza. Pero a ver, tú que me estás escuchando del otro lado de la pantalla, ¿qué pasaría si el día de hoy recibes la noticia de que tienes una enfermedad terminal, de que vas a fallecer a lo mejor? ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente? ¿En quiénes piensas? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus expectativas al día de hoy, martes 9 de agosto de 2022? ¿Cómo te sentirías de recibir un diagnóstico de esta magnitud? Aún siendo profesional en el ámbito de la salud, de la enfermería, conociendo todos los protocolos, conociendo tratamientos, ¿cómo te sentirías tú de recibir un diagnóstico de una enfermedad terminal? Aquí sí me gustaría escuchar sus comentarios nuevamente, ¿no? Comentarios. Si gustan, pueden escribirnos al chat. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Alguien que nos quiera compartir su punto de vista? ¿O lo que has visto a lo largo de tu experiencia profesional? ¿Mm? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pasa por tu mente? ¿En quiénes piensas? Si recibieras un diagnóstico de esta índole. ¿Alguien que nos quiera compartir su experiencia, su punto de vista? Pues sería algo difícil, sería una noticia inesperable, sería un cambio de vida total y lo primero que nos llegaría a la mente es que nos vamos a morir y entraríamos en pánico. Ok, maestro, a ver, ¿tiene planes? ¿Tiene planes a futuro? Claro que sí. Ok. Gracias, María de los Ángeles Morales, que nos comparte, nos escribe por medio del chat. Dice, creo que muy mal y pensar que ya me voy a morir, pensaría en mis hijas. Muy bien, María de los Ángeles. ¿Qué edad tienen sus hijas, María de los Ángeles? ¿Qué edad tienen sus hijas?
que vamos a esperar a que nos comenten. Son mayores de 25 y 28 años. Imagínense esta situación. Dice que la tarea de ser padres pues no acaba nunca, ¿no? El hecho de que sus hijos sean menores de edad o que sean mayores de edad, eso no nos exime de la responsabilidad de verlos crecer, de verlos realizar también sus metas, sus sueños, lograr sus objetivos, la escuela, graduarse, los 15 años. Nosotros estamos rodeados de expectativas. Todo el tiempo nos chocamos con expectativas. Conforme va sucediendo en la vida cotidiana, nos vamos llenando de expectativas. Comprar remodelar la casa, comprar un auto nuevo, cambiar de guardarropa, invertir en algún negocio. Tenemos expectativas, tenemos planes que se pueden venir abajo. Ustedes ya lo comentaron, esta enfermedad, el cáncer, en sus diversas modalidades, de alguna manera nos sensibiliza para hablar, del tema de la muerte. ¿Y cómo enfrentamos nosotros esta situación? Para lo siguiente, me gustaría que te tomaras un minuto y pusieras atención en lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio. Y este ejercicio tiene que ver con, imagínate que van a redactar tu esquela. Imagínate que ha llegado el momento de redactar tu propia esquela. ¿Qué diría? Aquí les proyecto un ejemplo sobre cómo realizar una esquela. Y te voy a pedir que te tomes 5 minutitos para leerlo detenidamente, y si tienes a la mano un papel y un bolígrafo para escribir, te voy a pedir lo siguiente. Date la oportunidad de redactar cómo sería tu esquela. Dice que lleva un nombre y apellidos. Y puedes ponerle el título nobiliario, títulos académicos, o a lo mejor algún cargo que realizas en el trabajo, ¿no? Y dice, a continuación la familia escribe el pésame y todo aquello que quiere que aparezca, como los nombres de la familia por orden de importancia, la edad del difunto, la localidad, la fecha, el motivo de la defunción. Y por último, se puede incluir la información, dice, sobre dónde se realizarán los oficios religiosos o el entierro. A grandes rasgos, esta es una forma escueta de una forma sencilla de redactar una esquela. Y me gustaría que te tomes
el tiempo para redactar tu propia esquela. Cuando estés listo o lista para compartirnos tu esquela, puedes levantar la mano o puedes escribir en el chat. Cuando estés listo o lista, te invito a que te des la oportunidad de compartirnos tu esquela. Muy bien. ¿Alguien que nos quiera compartir? Ok, muy bien. María de los Ángeles nos comparte en el chat. Es muy difícil elaborar algo así. La verdad no pude. Muy bien, María de los Ángeles. Muy bien, muchas gracias por tu honestidad. ¿Quién más? ¿Alguien más de los participantes que nos quiera compartir su experiencia con este ejercicio?
Es difícil, no es fácil, maestro. Ok, Te pone a pensar mucho, te pone a meditar. muy bien. Muchas gracias, maestro Abel. Les comparto aquí en la región del Istmo, en donde nos encontramos, comúnmente están los aparatos de sonido, que luego utilizan una música especial y, y empiezan a hacer los anuncios. Hay lugares en donde un auto, un auto pasa por las calles haciendo este anuncio, ¿no? Invitando a las personas al funeral, ¿no? Se dan los horarios, si va a haber algún servicio religioso. Esto forma parte de nuestra propia cultura. Esto forma parte de todo lo que vemos a diario en la comunidad en donde vivimos, en donde radicamos, ¿no? Este ejercicio nos sirve para hacer contacto con con lo duro, con lo difícil que puede ser para nosotros como seres humanos el desprendernos de la vida, el desprendernos de nuestras expectativas, el desprendernos de todo lo que tenemos. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué pasó por tu pensamiento al momento de realizar esta esquela? Por ejemplo, María de los Ángeles, que nos compartías hace un momento por medio del chat, ¿no? Que es muy difícil elaborar algo así. La pregunta sería, ¿en qué pensabas o en qué piensas al abordar este tema? ¿Qué se mueve en tu interior? ¿Tus pensamientos qué te comunican? Y esto me lleva a formular las siguientes preguntas. ¿Cómo te gustaría que te recordaran tus seres queridos cuando ya no estás, cuando ya no estés? ¿De qué manera crees que hayas impactado en la vida de los demás? Si tuvieras la oportunidad de despedirte de las personas más significativas para ti, ¿quiénes serían? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías a esas personas significativas en tu vida? Y otra pregunta más, ¿por qué las elegiste? ¿Qué es lo que hace a una persona ser significativo? Aquí sí me gustaría que me fueran compartiendo sus puntos de vista.
¿Alguien que nos quiera compartir? Que nos quiera compartir su experiencia con estas preguntas. Pues que me recordaran con una sonrisa siempre, con alegría. Y si tuviera la Ok, oportunidad de despedirme de la persona más significativa, ¿quién sería? Pues de mi hijo y de mi madre. ok, ¿Por qué? Porque son la parte más importante de, pues, en mi vida. Son las ok. personas más importantes. Maestro Abel, ¿qué le diría usted a su hijo? ¿De qué manera se despediría de él? ¿Qué le diría? Pues, pues que tendría, pues él es pequeño aún, tiene 6 años, porque tendría que ir a un lugar. Para él sería muy complejo poder entender esa situación. Porque tendría que ir a algún lugar y que en algún momento nos volveríamos a ver. Ok, Y que lo quiero mucho y pues lo abrazaría ok. muy fuerte. Muy bien, maestro Abel. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a leer los comentarios que nos han estado poniendo en el chat. Ana Lilia nos comenta, dice que me recordaran con alegría. Si tuviera la oportunidad de despedirme, les diría que los amo. Y ellos son mis padres, mis hermanas, mi esposo y mi hijo. Ok. Como mamá, ¿qué le dirías a tus hijos, a tu esposo, a tu pareja? Si aún viven tus padres, ¿qué le dirías a tus padres? ¿Qué les dirías a tus hijos? ¿Qué les dirías a tus compañeros de trabajo? ¿No? A esas personas significativas. Les comparto esto porque la, la corriente humanista, la escuela del humanismo, nos enseña que tenemos que hacer contacto con la experiencia. Tenemos que identificar dentro de nuestras experiencias qué herramientas tenemos para hacer contacto con nuestros pacientes. El humanismo nos enseña que tenemos experiencias, nos enseña que estas experiencias te van preparando de alguna manera para poder enfrentar situaciones que a lo mejor se te pueden dificultar. El ejercicio que acabamos de realizar precisamente tiene como objetivo sensibilizarte, ¿no? Sensibilizarte en este aspecto en el que quiénes son significativos en tu vida, qué personas son importantes, ¿no? Y qué te gustaría decirles a ellos, ¿no? Así como nos comentaba el maestro Abel hace un momento, es que mi hijo es pequeño, ¿no? Ok,
Y si es pequeño, entonces desde su percepción del mundo, ¿qué le podría servir a su hijo para entender este proceso de la muerte? ¿No? Es importante que tomemos en cuenta diferentes aspectos cuando hablamos de la muerte, ¿no? La edad de la persona, del paciente, ¿no? La edad de los familiares más cercanos. ¿Por qué? Porque esto habla del desarrollo humano, ¿no? Ese desarrollo humano que es ok desde que nacemos, ¿no? La niñez, la pubertad, la adolescencia, la adultez, los adultos mayores. Cada etapa de desarrollo humano tiene necesidades específicas. Esto lo hemos estado platicando en algún otro momento, en otros momentos. Cada persona tiene necesidades específicas. Dice el desarrollo humano que los niños comprenden las situaciones de la vida cotidiana, que tienen una mayor comprensión desde el cuento, desde las historias, desde ese lenguaje simbólico, ¿no? Y entonces se les puede explicar, ¿no? Por ejemplo, la religión católica les enseña a los niños esa oración de Angelito de mi guarda, ¿no? Y que se les explica que todos tenemos un ángel que nos está cuidando, ¿no? Hay diferentes posturas religiosas que nos van a ayudar a entender cómo se maneja el tema de la muerte, ¿no? Para las diferentes personas. Algo que es importante considerar es que una de las pioneras en este trabajo de la tanatología, pues es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Y bueno, pues ella hizo una serie de trabajos de investigación con relatos de personas que habían tenido contacto cercano con la muerte, que habían tenido una muerte clínica y que fueron resucitados, ¿no? Y entonces empezó a establecer una serie de investigaciones, de condicionantes, ¿no? Y a partir de esos estudios se llegó a este famoso ciclo del duelo, ¿sí? Y en este ciclo del duelo que nos maneja la doctora Elizabeth Kubler-Ross, se habla de la negación, de la ira, de la negociación, de la depresión y de la aceptación. Por supuesto que hay diferentes autores que abordan este tema del duelo, ¿no? Hay quienes agregan uno o dos procesos más dentro de este ciclo, pero la mayoría de los terapeutas coinciden en estos, ¿no? Que la muerte, al igual que la vida, es una experiencia individual, es una experiencia única. ¿Y de qué manera nos sirve entender este ciclo del duelo? Pues resulta que, decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que vamos a pasar por estas etapas, pero no tienen un orden específico, ¿no? Utilizando
el tema que estamos abordando el día de hoy, ok, un paciente oncológico, ¿no? Un paciente oncológico, ¿qué crees que sienta primero? ¿Que sienta una negación? ¿Esto no me puede estar pasando a mí? ¿Por qué a mí, si soy una buena persona? ¿Mm? ¿Enojo? ¿Ira? ¿Mm? Si a lo mejor no he cumplido con mis objetivos, si no he cumplido mis expectativas, pues entonces va a haber enojo. ¿Mm? Va a haber, es una emoción, ¿no? Este negociar tiempo extra en un paciente oncológico, pues tiene que ver también con, vamos a buscar tratamientos, vamos a buscar otros puntos de vista de otros médicos que nos ayuden a entender la enfermedad, ¿no? Una depresión o la depresión generalmente se cataloga depresión cuando hay un estado de tristeza persistente por más de 6 meses, ¿no? Y esta tristeza, pues, no nada más quiere decir que se la pasa llorando, sino que llega el momento en el que dejan de hacer actividades de la vida cotidiana. Dejan de bañarse, dejan de comer, dejan de arreglarse, ¿sí? Dejan de ir al trabajo, dejan de hacer todo lo que comúnmente la persona hacía. ¿Sí? Y llega la aceptación. La aceptación tiene que ver con un estado de conciencia, el darse cuenta de cuáles son, de cuáles son las expectativas, reestructurar estas expectativas, ¿no? Y solucionar lo que se tenga que solucionar. Otro punto también significativo es que la muerte es un paso más dentro del desarrollo humano. Todos los seres humanos desde que nacemos, dice el desarrollo humano, nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Entonces la muerte también es parte de la vida. La muerte también es un proceso que nos va a ir acompañando y que nos va a ir motivando también, nos puede motivar. ¿A qué? A disfrutar el tiempo que tengamos disponible. ¿Sí? Si nosotros lo vemos desde la perspectiva de que una enfermedad terminal, pues ¿cuánto tiempo te queda? 3 meses, 2 meses, 2 semanas. Entonces, una perspectiva diferente sería, date la oportunidad de vivir y de disfrutar esas 2 semanas que tienes, esas 2 últimas semanas que te quedan, ¿no? El duelo, la pérdida de alguien a quien la persona se siente cercana y el proceso de ajustarse a ella puede afectar casi todos los aspectos de la vida de un superviviente. El duelo genera un cambio de estatus y rol. Por ejemplo, si eres esposa, vas a ser viuda. Si eres hijo y fallece papá o mamá, entonces te vuelves huérfano. Puede tener consecuencias sociales y económicas, como la pérdida de amigos y en ocasiones, si la persona que falleció era el proveedor dentro de una familia, pues entonces también va a haber pérdida de ingresos, ¿no?
Cada proceso de duelo es diferente, puesto que intervienen diferentes aspectos. El rol que desempeñaba el paciente antes de ser diagnosticado, las circunstancias que se presentaron antes de fallecer. Y otro punto significativo, la expresión y la demostración de afecto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario que quieran hacer respecto al tema? Recuerden que los leemos por medio del chat y los escuchamos. Si gustan hacernos su comentario, por favor. Ok. Bueno, es importante que tomemos en cuenta algunos conceptos que son básicos para entender el duelo, ¿no? ¿Qué es el duelo? ¿No? Ya hablábamos de que el duelo es la pérdida de un ser querido, de una persona cercana a nosotros. Y que el duelo tiene un ciclo, ¿no? Que tiene diferentes episodios. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. ¿Pero qué entendemos por aceptación? Bueno, aquí está el concepto. Dice que aceptación es una actitud que viene de la voluntad de ver lo que es y de vivir y estar presente en el momento en el que nos encontramos. No implica que nos tenga que gustar esta realidad y que estemos satisfechos con ella. Les decía yo hace un momento, la aceptación tiene que ver más con un estado de hacer consciente en dónde estamos, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que está pasando y cómo elijo y quiero comportarme. Es una actitud, ¿no? De ver, dice, es una actitud que viene de la voluntad de ver lo que es y de vivir y estar presente en el momento en el que nos encontramos. Otro concepto más tiene que ver con la resiliencia. Este concepto nos va a ayudar muchísimo a entender y a sanar, a entender el duelo. La resiliencia
Es un término que hace referencia a la capacidad para recuperarse y mantener una conducta adaptativa después del abandono o la incapacidad inicial, dice, al iniciarse un evento estresante. ¿La pérdida de un ser querido puede ser un evento estresante? Claro que sí. Si es esposo, si es papá, si es hermano, por supuesto que va a ser un evento estresante. Dice Michael Ruther, un pionero en el estudio de la resiliencia, la define como un fenómeno manifestado por personas que evolucionan favorablemente habiendo sido víctimas de estrés. Ok, ¿de qué manera te va a ayudar la resiliencia? Ok, dice, la resiliencia te puede ayudar a entender el proceso del duelo. ¿De qué manera? ¿Qué puedes aprender de esta experiencia de cuidar y de atender a tu ser querido en la etapa final de su tratamiento? Y también el aprender a escuchar cuáles son las necesidades reales de nuestro familiar. Aprender a entender qué es más importante en ese momento, ¿no? Me ha tocado escuchar experiencias de familiares que se enojan con el paciente porque ya no quiere seguir el tratamiento médico, porque ya se siente cansado, porque ya no quiere ir a sus citas o que quiere dejar la quimio, ¿no? Y es algo muy común a lo que nos enfrentamos. Y tenemos que aprender. ¿Aprender de qué manera? A escuchar a tu paciente o a entender la necesidad de quién se está tratando de resolver. Porque déjame decirte que en muchos, cuando hablamos de duelo, nos enfrentamos a necesidades de toda la familia. Necesidad de los hijos, necesidad de los padres, necesidad de los hermanos, necesidad de la pareja, ¿no? Entonces, la resiliencia te va a ayudar a entender y a procesar cómo están viviendo este momento de estrés. Y bien, otro término que nos va a ayudar mucho en el trabajo del duelo es el término de la trascendencia. Es una necesidad del ser humano consciente en dejar un legado o unas huellas a ser seguidas. Esta herencia, enseñanza o sendero permite que el perfeccionamiento consciente y libre de su ser holístico. Si regresamos al ejercicio del principio, cuando tenían que escribir su esquela y el pensar en una persona en la que se iban a despedir, eso se llama trascendencia. ¿De qué manera te gustaría que las personas te recordaran? ¿De qué manera te gustaría el que las personas te tengan presente? Tus familiares, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Dice que la trascendencia es el legado que vamos a dejar, esa herencia, esa enseñanza que le va a permitir a las personas acordarse
de ti. ¿Sale? ¿De qué manera estás trascendiendo en tus pacientes? ¿De qué manera estás trascendiendo en tu familia? ¿De qué manera te van a recordar? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario que quieran hacer? Todo muy claro, maestro Celso, todo muy entendible. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. En la experiencia que he tenido en hacer este acompañamiento terapéutico con pacientes oncológicos, con pacientes terminales, pues es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Punto número 1, sumamente importante el saber qué religión profesa el paciente y sus familiares. ¿Por qué es importante saber qué perspectiva religiosa profesan? La religión católica enseña que cuando fallece nuestro ser querido, se va al cielo y que se va a convertir en un ángel que nos va a estar cuidando. Las religiones cristianas, testigos de Jehová, mormones, pentecosteses, cristianos, la idea principal es que va a haber una resurrección y que entonces vas a ver más adelante a tu familiar, porque van a resucitar de la muerte para posteriormente un juicio donde se van a tomar en cuenta sus acciones. Ok. ¿Qué otras religiones conoces? ¿Qué otras religiones conoces? La religión católica habla de que nuestros familiares, el alma de nuestros fieles difuntos, se va al cielo. Los cristianos enseñan de que el cuerpo se queda en la tierra, se queda enterrado, ¿no? Y que el alma va a descansar hasta que venga la resurrección. ¿Qué otra postura religiosa conoces? ¿Alguien que nos quiera compartir? Casi todas las religiones tienen el mismo significado, el mismo proceso de una resurrección. Por ejemplo, la religión católica menciona que hay un paraíso. Ok. Y muchos nos preguntamos, ¿dónde está el paraíso? ¿En otra dimensión?
en otro universo, en un planeta. Se ha catalogado, se han hecho dibujos, imágenes, donde es un lugar muy bonito, no hay contaminación, paisajes, animales, todo, todo. Sí, Entonces, según la religión católica, pero en la mayoría de las religiones menciona una resurrección. ok. Sí, a esto que le comentaba a Maestro Abel, que les comentaba, de que eh, la religión católica enseña que nos vamos a ir al cielo, ¿no? Entonces, esa idea de la religión juega un papel determinante en el duelo de los pacientes, en el duelo, uno, de los pacientes y dos, de sus familiares, ¿no? Porque bueno, ok, si son cristianos, entonces dicen, ¿sabes qué? Voy a volver a ver a mi familiar cuando llegue la resurrección. Y si son católicos, van a decir, ¿sabes qué? El alma de mi familiar se va a ir al cielo y entonces va a venir a visitarnos cuando sea Día de Muertos, ¿no? Y va a estar cuidándome y va a estar acompañándome a lo largo de mi vida porque me va a estar acompañando desde el cielo. Es importante entender el papel que juega la religión y la fe que tienen las personas. Esas creencias son muy sanadoras. En la psicología, la religión juega un papel determinante porque va a ser uno de los motivos que puedan ayudar a procesar el duelo, ¿no? Les comentaba hace un momento el rol que desempeñaba en la familia antes de ser diagnosticado. ¿Qué hacía el paciente antes de tener su diagnóstico de cáncer? Iba a trabajar, tenía una rutina, atendía a sus hijos. Es importante que nosotros, cuál era el papel que desempeñaba, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque ya con el diagnóstico de cáncer, entonces eso se va a modificar y la familia va a tener que entender que ya no, que nuestro paciente, que nuestro familiar ya no va a poder cumplir con las tareas que antes podía realizar. Y desde ahí empezamos a trabajar el duelo. ¿Sale? También es importante saber si han habido experiencias previas con el cáncer, ¿no? Esto que es la herencia clínica, ¿no? Esa historia clínica que se realiza, ¿no? Que si hay personas que tuvieron cáncer en la familia, abuelos, tíos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con las expectativas, tiene que ver con, mira, mi abuelita falleció de cáncer y vi cómo sufrió y vi cómo lastimó a la familia y vi esto y vi lo otro, la atención juega un papel determinante, ¿sí? A eso, a eso nos referimos con si hay experiencias previas de cáncer en la familia, ¿no? Otro punto significativo también es en qué momento de la vida del paciente llegó el diagnóstico, en qué etapa del desarrollo. Si el paciente es un niño con diagnóstico de cáncer terminal, bueno, pues entonces toca atender las necesidades del niño, escuchar, salir al parque, caminar, manejar bicicleta, pintar, ¿no? Si es un adolescente, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a escuchar las necesidades específicas
de cada edad. ¿Cuáles son esas necesidades específicas de cada edad? El desarrollo humano te lo va a decir, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades específicas de un adolescente? Pues juntarse con chicos de su edad, ¿no? A lo mejor tener las primeras experiencias con que tengan que ver con la sexualidad, ¿no? En la adolescencia, el grupo de pares juega un papel determinante, ¿no? La autoestima, ¿no? La forma en cómo cada persona se evalúa a sí misma. ¿Sale? Ok, si nuestro paciente es un adulto joven, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Mm? Si es un adulto, si está casado, si está soltero, si hay hijos, ¿cuáles son sus necesidades? Si es un adulto mayor, ¿cuáles son sus necesidades? ¿No? Es importante entender que algo que me ha tocado en la experiencia de acompañamiento con personas con cáncer terminal, generalmente han sido adultos mayores. Y los adultos mayores, los pacientes, refieren que se sienten agredidos por la familia porque no respetan, porque no se sienten respetados en diferentes aspectos de su vida. Que tomar decisiones sobre su comida, tomar decisiones sobre su medicamento, tomar decisiones sobre ciertas actividades. Entonces, los hijos sobrepasan el nivel y toman decisiones que no les corresponden. ¿Cómo crees que se va a sentir un papá de que el hijo tome decisiones sin tomar en cuenta qué es lo que necesita su papá? ¿No? Por eso es importante entender en qué momento de la vida de nuestro paciente llega el diagnóstico de enfermedad terminal. ¿Sí? Es importante también conocer cuáles son las expectativas de vida que puede tener el paciente. Antes del diagnóstico, a lo mejor podría decir, me voy a jubilar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y con un diagnóstico de enfermedad terminal, bueno, a lo mejor su expectativa de vida de 20 años, pues bajó a 2, 3 meses. Y entonces ¿qué vas a hacer en ese tiempo que te hace falta? ¿De qué manera te vas a dar la oportunidad de disfrutar el tiempo que te hace falta? ¿No? Suena fuerte el entender este último punto. Una persona con enfermedad terminal, por supuesto que va a tener expectativas. ¿Sí? Estas expectativas nos toca como familiares, nos toca como personal de atención, nos toca escuchar esas expectativas, ¿no? Pueden ser el resolver conflictos con la familia. Puede ser expectativas el aclarar situaciones familiares, el checar la herencia, ¿no? El despedirse de sus seres queridos, ¿no? Entonces, les decía yo, de qué manera podemos entender esto? La resiliencia nos va a ayudar, ver lo que sí podemos encontrar
en un momento doloroso? ¿Qué sí podemos rescatar? ¿Qué sí podemos aprovechar del tiempo que te queda con tu familiar? ¿Mm? ¿Con tu familiar o con tu paciente? ¿Mm? Estos puntos a mí me han servido mucho para poder brindar una atención a, pues a pacientes, ¿no? Para un acompañamiento, ¿no? Generalmente, cuando me contactan, desde el primer contacto que tengo con los familiares, empieza mi trabajo de intervención. ¿Cómo es? Bueno, indagar cuáles son estos temas que me van a servir a mí. Bueno, el contextualizarnos, ¿sí? Con los miembros de la familia y escuchar las diferentes versiones de la enfermedad. Una cosa es la versión que da el paciente y otra la versión que dan los familiares. Y vamos a comparar estas versiones para saber qué tan consciente es nuestro paciente del proceso que está viviendo. Porque déjenme decirles que lamentablemente muchos familiares eligen ocultar información a los pacientes. O bien se les venden falsas esperanzas en decir que vas a estar bien, que te vas a recuperar, cuando el paciente pues va identificando, ¿no? Con su estado de ánimo, ¿no? Con la fuerza que tiene, ¿no? Y a veces eso termina siendo también agresivo para los pacientes. Entonces, punto número 1, hay que contextualizarnos, hay que escuchar las diferentes versiones, ¿sí? Sobre la enfermedad, sobre cómo se ha manejado el diagnóstico, cómo es la atención, el tratamiento, ¿no? Otro punto también importante, que se los acabo de mencionar hace un momento, tiene que ver con tomar en cuenta en qué momento se encuentra el paciente. ¿Sí? Si es niño, si es puberto, si es adolescente, adulto o adulto mayor. Puesto que de eso dependen las expectativas que haya vivido, que dice las expectativas y las experiencias que haya vivido, ¿no? Ok, puede ser a lo mejor que tenía planes y qué van a pasar con esos planes, qué va a hacer la familia, ¿no? De qué manera la familia va a poder acompañar al paciente en estas experiencias. Otro punto también a considerar es indagar sobre el papel que desempeña la familia. ¿Cuál es les decía yo, el rol del paciente? Si es papá, si es mamá, si es hijo, ¿no? Y cómo son las relaciones con cada uno de los miembros. Toca escuchar cómo se relacionan, ¿no? Podemos catalogar las relaciones como muy buena, regular con conflictos, distante o agresiva. Y entonces es identificar cómo son las relaciones dentro del núcleo familiar. Si hay conflictos, bueno, pues entonces generalmente cuando hay relaciones conflictivas, entonces ahí es donde nos toca trabajar, donde nos toca intervenir para hacer el acompañamiento y que nuestro paciente trate de resolver lo que quiera resolver, lo que elija resolver
escuchar las necesidades de los hijos, escuchar las necesidades de la pareja. Y entonces, a veces nos toca como acompañantes, precisamente, el llevarlos de la mano y que puedan hablar de sus conflictos, resolver sus conflictos, pedir perdón, agradecer, ¿no? Algo que me ha ayudado mucho es precisamente, ¿no? Se hace la intervención primero con el paciente y se escucha su versión, escuchamos la versión que tiene el paciente sobre su enfermedad, sobre cómo se siente con su familia, sobre las relaciones, ¿no? Y entonces les preguntamos si hay algo que les gustaría hacer diferente. ¿Hay algo que te gustaría hacer diferente? ¿Que te gustaría cambiar de lo que tienes en la vida? Y generalmente se habla de resolver. Generalmente lo que manifiestan los pacientes es que hablan de resolver conflictos. Es que me gustaría hablar con mis hijos, que me perdonen, que me escuchen, que me atiendan, ¿no? Es algo muy común, ¿no? Y es necesario para el paciente y es necesario también para la familia el abordar temas que pueden ser dolorosos y que en muchos de los casos a nosotros como parte del acompañamiento, pues nos va a tocar estar ahí y promoverlo. Algo que les decía yo que me ha funcionado mucho es que les pido que se tomen de las manos, que se vean a los ojos y que hablen acerca de que si hay conflictos, que si hay algo que no les haya gustado, que lo expresen. Se le da un tiempo a cada parte. O sea, lo primero es hablar de lo negativo. Lo segundo es hablar de lo bueno que sí hubo, de lo bueno que sí hay en la familia. Es que eh, tú trabajabas y te ibas todo el día a trabajar y que el esfuerzo que hacías en el trabajo, que no nos hiciera falta algo, ¿no? O sea, es darle la oportunidad a que los pacientes expresen. Y al finalizar, establecer objetivos. Objetivos que van a durar una semana, 15 días, el tiempo que le reste de vida a tu paciente, ¿no? Que haya un contacto visual, que, que sientan la mano de su familiar, ¿no? Al finalizar, se abrazan y lloran y se piden perdón. Y es algo que necesitas entender cómo ha sido la dinámica de la familia para poder darte la oportunidad de acompañarlos. Por eso es importante el que nosotros nos contextualicemos, ¿sí? De las historias de la familia y que tomemos en cuenta la edad y la etapa en la que está viviendo el paciente. ¿Qué aspectos nos pueden funcionar en el trabajo con el paciente? Les decía yo, el contacto visual es sumamente importante. Es observarlo a los ojos, es escucharlo atentamente. Dice, promover que el paciente hable de lo que siente. Generalmente es emoción.
emoción, pues esta emoción tiene que ver con el miedo, con la tristeza o con el enojo. Y ya lo vimos en las etapas del duelo. Hay tristeza, hay depresión, hay enojo o ira. ¿Sale? Hay miedo. Entonces es importante que nosotros nos enfoquemos en eso y que el paciente deje fluir las emociones. Es, ok, a ver, señor Pedrito, ¿cómo se siente? ¿No? Generalmente los pacientes a veces reaccionan de una manera agresiva. Pero déjame decirte algo, eso es bueno, porque están haciendo contacto con algo que les duele en su interior y que no saben cómo expresarlo y a veces sale en forma de agresión. Déjame decirte que no es una agresión contigo como personal. Es una agresión, es un enojo con su vida, con sus expectativas, con temas que necesitamos nosotros abrir y que parte del tratamiento dice que es un concepto del psicoanálisis que se llama catarsis, el hablar y hablar y hablar, ¿no? Y hacer contacto con la emoción, ¿no? Es importante que aprendas a escuchar a tu paciente, que aprendas a identificar y a leer esas emociones, ¿no? Y de esa manera vamos a irlos acompañando. En estos casos, no sabemos cuánto tiempo vamos a poder trabajar con el paciente. Así que es importante promover que el paciente exprese lo que necesite, ¿no? Se habla de un rapport terapéutico, ¿no? Se habla de de hacer contacto con las experiencias, ¿no? Entonces aquí toca promover todo esto. Vamos a encauzar el tema de las charlas, el tema del acompañamiento, para que el paciente vaya desfogando la emoción, ¿no? ¿Qué se trabaja con la familia? Promover que los demás integrantes de la familia reconozcan qué es lo que están sintiendo y por qué lo están sintiendo. Promover la expresión sana y controlada de las emociones, ¿no? Generalmente cuando se quedan temas inconclusos, se presentan la culpa y el sufrimiento. Y déjenme decirles algo. El trabajo más fuerte es con la familia que se queda. Es con la familia del paciente. Una vez que fallece, pues bueno, nos toca hacer este acompañamiento también. Este acompañamiento de órale, a ver qué indicaciones, escucharlos, que hablen acerca de todo aquello que les duele, ¿no? Pero sí es importante, y aquí es importante recalcar que cuando no se expresa lo que realmente se siente con el paciente en vida, eso va a ocasionar culpa y sufrimiento cuando el paciente ya no esté.
¿no? Entonces, toca promover en la familia que hablen y que se den la oportunidad de expresar emociones, ¿no? Que expresen afecto, si es que lo eligen, ¿no? Pero es importante que sea la expresión, ¿no? Que si hay algo que reclamar, que se lo reclamen y que después también se vea lo que hay, se vea lo que se reconozca lo que sí hubo y que se agradezca, ¿no? Entonces, fíjense, en esta parte, eh, cuando las familias se permiten hacer esta labor tanatológica, me ha tocado citar a todos los miembros de la familia y cada uno de los miembros se acerca al paciente, se toman de la mano y se dicen todo lo que les duele, lo que sienten, si es enojo, si es tristeza, sale y descargan ambos, el paciente y la familia. Y les decía yo, tomados de la mano, haciendo contacto visual y al final hablamos acerca de establecer objetivos nuevos. Por ejemplo, a partir de hoy, ¿a qué me comprometo? No, pues me comprometo a quererte más, a demostrarte mi cariño de la siguiente forma, a escucharte, a atenderte, a darte tu desayuno más temprano, de esta forma, de la otra, y que vayan haciendo contacto los familiares con las necesidades del paciente también. ¿Sale? Eso ayuda a, a liberar todas esas culpas que se pueden presentar cuando el familiar ya no esté. Ok. Y bueno, tiene también recomendaciones de qué es lo que debemos hacer cuando hemos perdido a un ser querido. Y tiene que ver, y vamos a estar recalcando y recalcando la expresión de las emociones. Punto número 1, identifique qué emoción está sintiendo y exprésela. Punto número 2, identifique de qué forma quiere recordar a su ser querido. Punto número 3, dese el tiempo y el permiso para normalizar su vida, respetando la emoción persistente en su interior. Punto número 4, elija un ritual para expresar lo que siente. Puede ser una carta, puede ser cantando, puede ser encendiendo una veladora. El ritual que usted elija. Y punto número 5, identifique lo que se permitió aprender en la relación con su ser querido. Siempre, dice el concepto de la resiliencia, que siempre vamos a rescatar aprendizajes hasta de los momentos más dolorosos, hasta de las pérdidas. Y dice la trascendencia que vamos a heredar actitudes, vamos a heredar comportamientos, vamos a heredar
forma de resolver conflictos. Vamos a heredar muchas cosas de nuestros familiares o pacientes, ¿no? La familia va a heredar mucho del paciente que ya no va a estar, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta estos puntos que van a ser significativos. Ámate, les comparto una frase que tiene que ver con duelos, que tiene que ver con trascendencia, que tiene que ver con la resiliencia también. Ámate y atrévete a amar a los demás. Construye historias que resuenen en tu interior a través del tiempo. Perdona y date la oportunidad de seguir amando. Y con esto, pues bueno, me gustaría dar paso a comentarios, a comentarios, a preguntas, a dudas. Si quieren compartirnos alguna experiencia y quieren que les demos nuestro punto de vista, pues adelante. ¿Alguien que nos quiera compartir? Comentarios, preguntas, dudas. Adelante, los escuchamos. Bueno, buenas tardes. Buenas Mi tardes, nombre Olga. es Adelante. Olga Maldonado. Bueno, yo la verdad tuve una pérdida el año pasado, el 1 de diciembre, y es algo que no he podido superar. No fue por cáncer, ¿sí? Falleció mi hermano con el cual yo tuve un vínculo muy, muy cercano en los últimos 2 años y y aún me cuesta muchísimo. No sé si no me he dado el tiempo de vivir el duelo, pero cada que hay algo que me lo recuerda, pues me pongo mal. Me pongo mal y pues no puedo evitar el llorar, el recordarme, el pensar, si él estuviera aquí, estuviéramos haciendo esto, estuviéramos haciendo lo otro. No sé si sea algo respecto o vinculado con la culpa o algo, aunque se supone que yo estuve con él y le di lo más que pude cuando estaba vivo. Afortunadamente, pues no hizo cama, ¿sí? Creo entender que es por la parte de que yo estoy en el área de la salud y él me decía que se sentía mal, pero su problema era un problema cardíaco que de alguna manera pues nos dieron un diagnóstico no bien explicado, no, ¿cómo podría decir? Un poco erróneo. Y al final de cuentas, pues él se contagió de COVID, pero en sí su problema fue cardíaco y al final de cuentas, pues se le complicó y falleció. Muy rápido, por cierto, fue 20 días tal vez, cuando mucho. ¿Olga pudo despedirse de su hermano? No, ¿Cómo se llamaba su hermano? Javier Maldonado. Javier. Ok. Si tuviera la oportunidad de despedirse de Javier, ¿qué le diría? Pues que lo quiero mucho y que me hubiera gustado haberlo podido atender, haber podido hablar con él antes de que lo internara. Ok. Respire por la nariz y exhale por la boca, Olga. Ok, muy bien. ¿Qué religión profesa usted? Cristianismo. Ok. ¿Su hermano?
Igual, de hecho, teníamos poco tiempo de estar en ello. Esa fue otra parte que convivimos mucho al final. Ok. Bueno, les comentaba hace un momento que es importante tomar en cuenta la perspectiva religiosa, ¿no? Entonces, el cristianismo enseña que va a haber una resurrección, Sí. ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué le gustaría decirle a su hermano la próxima vez que lo vea? Que lo quiero mucho y que siempre está en mi corazón. Muy bien. Respire por la nariz y exhale por la boca. Ok. ¿Qué es lo que le está doliendo, Olga? El hecho de que mi hermano, le tenía mucho miedo a la enfermedad porque él tenía problemas de bronquios y que él no se quería enfermar y que no se quería ir, que él no se quería morir y que pues no estuve cuando en los últimos momentos, en los últimos días, por así decirlo, con él. ¿Realmente no estuvo ahí? No, porque yo vivo en Tuxtepec y él vivía en Puebla. Y que siento que estuvo muy solo, que lo dejaron muy solo. Los últimos 20 días estuvo muy solo, porque lo aislaron. Las Eso es lo que más me duele. A ver, Olga, las condiciones en las que se manejó esta situación del COVID, pues así lo requería, ¿no? Nos comenta que se contagió de COVID. Ajá. ¿No? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo quiere usted seguir sufriendo? ¿Hasta cuándo se permite usted seguir sufriendo de la manera en la que lo ha estado haciendo desde hace un año? No sé. Creo que no he podido, siento mucha culpa, no sé. Ah, ok. Eso es muy bueno. Identificar por qué pudo haber sido la culpa. Porque no lo cuidó, porque no lo atendió. Porque siento que lo abandoné. Esa es la parte que siento. Porque ¿Realmente lo abandonó, Olga? Pues literalmente no, porque su familia se puso muy, ¿cómo le podría decir? Con un miedo patológico al respecto. Yo les pedí que me permitieran ir a sacarlo, a que lo viera el doctor, a atenderlo, no me lo permitieron. Okay. Dijeron que no, pues porque ellos tenían miedo, que porque no sé qué, y te digo, no hagan de cuenta que lo metieron en una recámara, de ahí no lo dejaban ni salir ni nada. O sea, fue muy, muy feo. Ok. Olga, nos toca aprender a responsabilizarnos de lo que nos corresponde. Usted como su hermana, pues quiso hacer lo que consideró necesario. Y su familia hizo lo que consideró necesario. ¿No? Sí, bueno, sí tiene razón. Nos toca aprender también a respetar eso.
nos toca aprender a hasta dónde sí somos responsables y hasta dónde no nos toca. ¿Mm? ¿Cómo se llamaba su hermano nuevamente? Javier Maldonado. Ok, Javier. Si Javier le hubiera acudido a usted para pedirle, oye, no me están atendiendo, ayúdame, hubiera sido diferente. Creo que sí. Pero Javier eligió, él eligió estar ahí con su familia. Eligió confiar en lo que decía su familia. Entonces nos toca también aprender a respetar lo que Javier eligió. Sí, creo que sí. Sí, esa parte, claro. Ahora, ¿cree que haya cosas, haya situaciones, haya experiencias que pueda rescatar de toda la relación que tuvo con su hermano? Sí. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, le comento yo, habíamos estado alejados por situaciones laborales y se dedicó mucho al trabajo. En los últimos 2 años que le comento, nos acercamos muchísimo y vivimos cosas muy bonitas y yo creo que, o sea, por ese lado, pues estoy tranquila porque lo vi, de alguna manera lo apoyé en lo que él quería con sus problemas y salió conmigo y que no quería salir porque tenía mucho miedo y salió. ¿cómo fue? ¿Cómo fue esos 2 años? ¿Una experiencia que nos quiera compartir? Muy bonitos porque a pesar de los problemas de salud que tenía, salió, se vino conmigo a mi casa 15 días, viajamos, estuvimos muy cerca, convivimos, estuvimos cerca de Dios, los dos juntos. No sé, fueron principalmente el último año muy bonito en ese aspecto, muy bonito. Ok. ¿Qué dice la resiliencia? Que podemos aprender hasta de los momentos más dolorosos. ¿Qué aprendió usted? A que siempre, o sea, a que trato de hacer las cosas en el momento en que se presenta, no esperar a que suceda algo para poder hacerlo. Ok. Hay todavía mucho de Javier dentro de usted. Y eso se llama trascendencia. Por supuesto que Javier va a estar ahí adentro, acompañándola desde todas las experiencias que tuvieron juntos. Es más, hasta este mismo contacto con la religión, pues es una herencia de manera indirecta que su hermano le dejó. Que creyó en eso, que se permitió acercarse a la religión. Sí. ¿No? Entonces, Javier sigue estando ahí y va a seguir, pero no tiene por qué ser doloroso. Sí. Es cierto
es cierto que las pérdidas, que cuando vivimos pérdidas, pues va a haber tristeza. Y también va a haber sufrimiento hasta donde lo permitamos. Una cosa es la tristeza, la emoción, y otra muy diferente, el sufrimiento, que es la culpa, es el castigo. Yo le invitaría a que lo veamos de una perspectiva diferente. Vamos a ver toda aquella herencia que le dejó Javier. Herencia en pensamientos, en charlas, ¿no? En actitudes, en experiencias que vivieron juntos como hermanos. Desde la infancia, ¿qué le enseñó su hermano? ¿Qué le enseñó desde la infancia, cuando estuvieron juntos? En realidad ¿Qué te cree? comento que la parte que yo más recuerdo son los últimos 2 años que estuvimos juntos, porque pues cuando yo era tal vez una niña, él estaba ya estudiando. Posteriormente se casó y él se quedó en Puebla. Pero pues una de las cosas es que él o sea, era muy ordenado, muy ordenado, muy ordenado. Era muy, muy inteligente, muy inteligente y pues de alguna manera trataba de ser casi perfeccionista. Ok. Estoy seguro que van a haber más experiencias que va a ir recordando. Ahí están guardadas, ¿no? Y la tarea va a ser hacer las paces con todo ese recuerdo agradable, bonito, que la va a ir acompañando a lo largo del resto de su vida. ¿Sale? Gracias. Ok. Muchas gracias a usted por No, habernos gracias. compartido su experiencia. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, algún comentario sobre el tema que estuvimos abordando el día de hoy? Adelante, pregunten. Si tienen algún caso. Es el momento. Participantes, dudas, preguntas, comentarios. Pues creo que todo quedó muy claro, maestro Celso. Muy bien, maestro Abel, pues muchas gracias. Para mí ha sido un enorme placer el que me hayan dado la oportunidad de compartirles este tema, ¿no? Y el escucharlos y leerlos. Muchas gracias a todas las personas que nos comentaron por medio del chat, Ana Lilia, María de los Ángeles, sí, Olga, muchas gracias por compartirnos sus mensajes y sus puntos de vista. Y pues bueno, espero que tengan una feliz tarde, ¿no? Y pues nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias, maestro Celso Villalobos López. Agradezco su participación en este curso de esta tarde. Y pues sí, nos vemos en nuestra próxima sesión,
programada para el próximo sábado, creo, ¿no? Algo así. El próximo sábado vamos a tratar un tema, abordar un tema también importante. Y pues muchas gracias. Que pasen buenas noches. Gracias a los participantes por su asistencia a este curso de esta tarde. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias.